pasar, Rubén? Estoy aquí haciendo magia. Hoy os he preparado algo muy especial. Ya veo. ¿Has montado un estudio de pintura o algo así? Sí, veréis. A ver, ¿cómo crees, Rubén, que podría ser el primer contacto con una civilización avanzada extraterrestre? ¿Cómo nos podríamos comunicar con ellos? Hola. ¿Con música, quizá? ¿No? ¿Con música perfecta. Estas notas eran de encuentros en la tercera fase, ¿verdad? Que hacen una especie de... Efectivamente, de Simón. muy bien. Eres un gran cinéfilo, sí. Pues bueno, hoy vamos a hablar de esto, de cómo nos podríamos comunicar con una civilización avanzada extraterrestre, y para ilustrar un poco la complejidad de esta comunicación, hoy cuento con ayuda de estos fantásticos artistas que nos invitan hoy. Entonces, una primera opción podría ser pensar en la escritura, en el sistema de escritura, ¿no? Este sistema de grafías que dejamos grabadas en una superficie y que después podemos interpretar visual o táctilmente, ¿de acuerdo? Entonces existen tres tipos de escrituras. Aquella con la que estamos más familiarizados es la escritura fonética, tenemos también la logográfica y la ideográfica. La fonética es aquella en la que cada grafía corresponde a un sonido, en la logográfica cada grafía corresponde generalmente a una palabra, y en la ideográfica cada grafía corresponde pues a un concepto, ¿de acuerdo? A un mensaje, es más abstracto. Entonces, bueno, por ejemplo, le hemos pedido a Omar, por ejemplo, que lo tenemos aquí, el primero, que escriba en árabe el concepto, vamos a ser positivos, vamos a pensar en la palabra felicidad, ¿de acuerdo? Entonces felicidad. Vamos a ver, Omar nos la está escribiendo en árabe. Para nosotros en Occidente, Omar procede del latín félix, y traducido sería, está relacionado con fertilidad, con fecundidad, ¿de acuerdo? En cambio, en árabe, la palabra felicidad está relacionada con el estado máximo al cual aspirar, que se alcanza mediante el conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, perífrasis. Bueno, es un contexto muy diferente al nuestro. Entonces también, si vemos ahora los otros dos tipos de escritura, aquella en la que no es escritura fonética, sino que está basada más en palabras y en conceptos, tenemos un ejemplo muy claro. Por ejemplo, ahora estamos mucho con móviles, los emoticonos, claro, sí, efectivamente. Por ejemplo. Pondríamos una cara así de guiño. Sí, esto es un símbolo que relacionamos directamente con una emoción. Y además también en nuestro día a día utilizamos también otro tipo de escritura no fonética muy habitual, los números. Los números directamente nos transmiten un mensaje muy claro, un concepto muy claro, la cantidad, ¿no? Y también en escritura no fonética tenemos el ejemplo del chino. Aquí Coman nos está escribiendo también la palabra felicidad en chino, que es xin fu, pero para la cultura china felicidad se asocia más con un estado de bienestar, de suerte, de buena salud, ¿de acuerdo? Y por último tenemos también a un artista al cual le hemos pedido, Jesús, que nos transmita también, nos dibuje qué es para él la felicidad, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de las imágenes también es muy subjetivo, porque claro, transmitir qué es felicidad al final depende mucho de las experiencias personales de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, luego Jesús nos dirá exactamente qué es para él la felicidad. Pero también, ¿por qué una civilización avanzada extraterrestre tendría que ver los mismos tipos de luz que vemos nosotros, ¿no? Claro. Pensad que el espectro electromagnético es muy amplio. Si cogiéramos y lo extendiéramos de costa a costa de los Estados Unidos, de Nueva York, por ejemplo, a Los Ángeles, la franja visible en la que vemos nosotros ocuparía solo 100 nanómetros. Eso es más pequeño que un poro de una mascarilla de cirujano. Entonces, ¿por qué pensar que verían también la misma franja tan pequeña de luz visible en la que vemos nosotros? Y luego, además, sus órganos visuales estarían adaptados al tipo de luz que da su estrella, porque las estrellas, a lo largo de su vida, a medida que van evolucionando, transmiten, o sea, cambian el máximo de luminosidad pues, a medida que evolucionan. Y si me permites, Rubén, ya que te tenemos aquí, podemos abusar un poco de ti y pedirte cómo transmitirías tú en música el concepto felicidad. ¿Te traen tu guitarra? Perfecto. Felicidad. ¿Cómo suena la felicidad, según Rubén? Yo creo que felicidad, si fueran acordes, para mí la felicidad es un re mayor. Sí, suena muy feliz. Suena muy feliz. Es verdad. Suena bonito. Condensado, ¿no? Sí, sí, sí. Tócanos algo más. Un
revés. No sé. Exacto, pues ¿por qué esperar también que escuchen las mismas frecuencias que nosotros? Y luego también está este efecto cultural. Nosotros asociamos la música alegre a música con tonalidades agudas, ¿no? En cambio, la tristeza, la pesadez la asociamos más con tonos graves. Y cuidado, que la música occidental es una y la oriental es otra. Las escalas no son la misma, la estatónica, la pentatónica, quiero decir que son también diferentes gustos musicales. Entonces, si os parece, podemos ver cómo serían estos conceptos. Omar, por ejemplo, recordemos, está asociada con ese estado al cual aspirar mediante el conocimiento, Koman. Xin Fu, que está relacionado con la buena suerte, con la salud, con estar bien. Y Jesús, por favor, nuestro pintor particular, ¿qué es para ti la felicidad? Para mí, o sea, el verano es un estado de felicidad absoluta, pero sobre todo los atardeceres, la caída del sol, me gusta muchísimo y he querido representar así mi felicidad. Muy bien. Playita, paellitas y Cañitas. ¿Qué dice la gente? Bueno, pues un fuerte aplauso, por favor, para nuestros artistas. Muchas gracias, jefe. Bueno, pues resulta que los humanos ya hemos enviado nuestras señales al espacio. Por ejemplo, todas las señales de radio y televisión que llevamos emitiendo pues desde el inicio de la era radiofónica están ahora esparciéndose por el universo. Ahora mismo están ocupando una esfera de unos 200 años luz de diámetro. Y también hemos enviado sondas, o sonarán las sondas Voyager y Pioneer, de modo que, bueno, por el espacio están pululando mensajes nuestros, sobre todo imágenes de cómo somos, de cómo es nuestro planeta, de otros seres vivos, también música y sonidos, y también testimonios de nuestra tecnología pues en los propios satélites y sondas que hemos utilizado para enviarlos. Y también hemos enviado algo matemático, por ejemplo el número pi, o también parámetros matemáticos asociados al átomo de hidrógeno. ¿Y por qué el átomo de hidrógeno? Pues porque es el átomo más abundante del universo, de modo que una civilización avanzada tendrá que conocerse el átomo de hidrógeno al dedillo, ¿no? Entonces, bueno, si nos situamos ahora en este escenario en el que podríamos contactar con una civilización extraterrestre, habría algo previo a esta comunicación efectiva y que tiene que ver mucho con esto, con empaparnos de su cultura. Y esto no es nada nuevo, porque ¿qué hacemos aquí en la Tierra cuando queremos comunicarnos con otros animales? O sea, ¿qué hizo, por ejemplo, la famosa primatóloga Jane Goodall? Bueno, observarlos, ver cómo se comunican entre ellos, deducir... O sea, realmente esto al final es la aparición de la teoría de la mente, ¿no? Hay quien sostiene que la domesticación de los animales nos cambia precisamente nuestro propio lenguaje. Observamos a otros, vemos cómo se comunican y aprendemos a observar al otro. Exacto. Y a comunicarnos mejor. Exacto, tendríamos que observarlos, ver cómo interaccionan entre ellos, cuáles son sus hábitos. Si este primer contacto se ha producido en su planeta de origen, los podríamos observar en su medio natural. Si este primer contacto se produce aquí en la Tierra, los observaríamos en un medio mucho más limitado, menos rico para esta observación, que sería la nave. Pero sea como fuere, necesitamos este periodo previo de observación para captar su cultura. Y esto es algo que captó muy bien, que ilustró muy bien la película The Arrival, La Llegada, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, fruto de este periodo de observación llegarían dos grandes premios. No solo la comunicación en sí y toda la información que podríamos intercambiar, sino también el poder disponer de unas nuevas gafas para comprender, ¿no? Porque en el fondo estaríamos pensando como ellos, ¿no? Los podríamos entender, de modo que nos estaríamos poniendo otras gafas para ver el universo. Y nos cambiaría a nosotros. Claro y ya sí. Para acabar, permitidme un apunte final. Acabamos de detectar las ondas gravitatorias. Estamos aún, por tanto, estudiándolas y acabando de entenderlas, pero aunque estamos aún muy lejos de poder dominarlas y manipularlas a nuestro antojo, como ya estamos haciendo con las ondas electromagnéticas, quién sabe si en un futuro lejano, con las ondas gravitatorias y la gravedad, podríamos comunicarnos por todo el universo. Si es que yo lo dejo hoy aquí con estos dos pensamientos, bueno, para que tengáis el cerebro ocupado. Si han construido interferómetros, ¿no?, que es con lo que se mide, pues es posible que nos podamos comunicar con ellos. Queda aún lejos, pero es una posibilidad. Pues muchísimas gracias, Gloria. Dale un aplauso, que se escuche en Kepler. Pero espera, Gloria, antes de que te marches, aprovechando que tenemos a Rubén y que hemos hablado de la llegada, tengo una llegada prevista de alguien que no sé si es extraterrestre o no, pero que nos haría muy felices, como también hemos hablado de la felicidad, y es que pudieses interpretarnos algo. Tenemos a tu socio aquí, ¿lo recibimos? Un aplauso. Víctor. Gloria, Víctor.